So, Nosotros vamos a we're going to hablar talk about de la diabetes esta noche. diabetes tonight. This is Es a un topic that tema is extremely popular, sumamente and popular. I see Veo by the numbers that I'm not muchos from nombres here. que no son de I get aquí a ton of en la questions about pantalla. Hay gente diabetes, de and I todos have to tell you, lados. Les cuento most people que la really gente need tiene to que know the saber la right respuesta a las answers. preguntas que tiene So sobre la hopefully, diabetes. Hay we're muchas going to cosas que cover no se that in saben. this Vamos a presentation. comenzar. Let's start off first ¿Qué by looking at es what la diabetes? diabetes ¿Okay? is. We'll Y lo go vamos a through this hacer quickly. rápidamente. La diabetes es cuando Diabetes hay is when demasiada there's too azúcar que much se acumula en sugar la that sangre. accumulates in the blood. En la mayoría de los For the most casos, part, this este sugar azúcar is in the form of what se we call encuentra en forma de glucose. glucosa. So you'll Así see que voy a in hablar here a mucho lot sobre about las medidas de la glucose measurements and glucosa, controlling ¿verdad? glucose. So let's Consideremos just consider glucosa glucose and blood y sugar azúcar, as the ¿verdad? same. Como lo mismo. Otros dos Another two términos terms que that we need tenemos to que be acostumbrarnos accustomed a to entender is es hypoglycemia, hipoglicemia, que es which is a cuando la situation where blood glicemia en la glucose is too sangre low, está muy and baja, e hiperglicemia, que hyperglycemia, es cuando which la means blood glucosa sugar or está muy glucose alta is en la too sangre. high. The main issue in diabetics is Hiperglicemia, pero la hyperglycemia, but hipoglicemia por lo hypoglycemia is general se often ve seen when a diabetic cuando hay una overcorrects himself with too sobrecorrección con much mucha insulin insulina or o another con algún sugar-lowering medicamento que baja medication. demasiado los niveles de The glucosa en way la we sangre. normally Normalmente la control blood glucosa sugar se or controla glucose a través de la is through acción de the una action of a sustancia que substance se called llama insulina. insulin. La So glucosa glucose gets penetra el introduced into the organismo bloodstream en la after sangre we después de digest our food, and it's digerir made el available to alimento. our cells for Y la energy. manera como And la the way that glucosa glucose entra en la gets into the célula cell es is a through través de la insulin. insulina. Ahora Now, the bien, la cell is célula está coated recubierta with con insulin receptores de insulina receptors, que which provides the proporcionan a la glucose with a glucosa un channel canal para to get entrar into the a la cell. célula. These Estos insulin receptors receptores are triggered abren to cuando open están when they're exposed to expuestos a la insulin. So insulina. insulin opens La up the glucosa receptors and entra a la glucose is driven célula. into the La cell. The insulina insulin is está produced producida por un by an órgano organ llamado called the páncreas. pancreas. El So the pancreas páncreas makes hace insulin, insulina, the insulin va al binds to the insulin receptor que receptor, abre un which canal opens up a para que la channel so glucosa that pueda glucose gets penetrar into la the cell célula to que be va used. a ser Hope you all utilizada. got Espero that. que hayan entendido. Así Well, let's how funciona it works in normal con la gente, el individuals. individuo normal. In Con la type diabetes 1 tipo 1, diabetes, la producción de insulin insulina production is es far too demasiado low. baja, así So que this mechanism se breaks down and acumula sugar el azúcar accumulates in the en la blood and sangre y doesn't no make it into entra the a la cell. célula. Con In la type 2 diabetes 2, la diabetes, insulina insulin puede can still be produced by introducirse, the pancreas, pero los but it's the receptores de la receptors célula on the no cell funcionan that are bien. not Lo working well. mismo And the same ocurre thing con happens. la hiperglicemia, Hyperglycemia, demasiada too much azúcar blood en la sugar. sangre. So Así you pues see vemos there's two dos types of tipos de diabetes, diabetes, tipo type 1 1 y tipo and type 2. 2. Type El tipo 1 used to 1 be referred se to le as escucha juvenile decirle al diabetes médico because que it es la diabetes usually would juvenil porque show empieza itself a at una a edad younger temprana. age. El diabético Juvenile juvenil diabetics usually look on the se ve como outside una persona as con peso normal normal, weight. ¿verdad? Ese This tipo 1 type también se le 1 is also refiere referred to como as el insulin diabético dependent insulino diabetes dependiente, because porque they no pueden can't producir produce insulina insulin y tienen que and utilizar must use una external insulina insulin to stay externa para alive. mantenerse vivos. This Esto ocurre cuando happens algunas when células del certain pancreatic páncreas cells get se destroyed, destruyen, por lo most general often como as un an proceso autoimmune autoinmune. process. Tipo 2, Type diabetes 2 tipo 2 diabetes or o adult onset diabetes diabetes de are very often principio, overweight de and inicio cannot en los utilize the adultos. insulin Aquí no se produced. In other utiliza words, la they are insulina. insulin Son resistant. resistentes a la Type 2 utilizar. diabetes, No la pueden fortunately, utilizar, can la be insulina. Pero se corrected puede with corregir con lifestyle changes like weight ejercicio, loss, exercise, alimentos and better food sanos, choices. una dieta And it's sana. far, Y far es more mucho más common común than que la type 1 del tipo 1. diabetes. And Y I don't no need to voy a get adentrarme into too much mucho en los detail about the numbers detalles and how o en large a el problem diabetes problema is de in la our countries. diabetes You've heard this en again nuestro and again. país, But pero sí at les quiero least destacar que 1 por lo in menos every una 3 people de in 3 North America personas either tienen have diabetes o diabetes or prediabetes. prediabetes. Una 1 in de 3. 3 personas. This Esto is es huge. muchísimo. Es Okay, exagerado. let's now look Veamos at lo que es el glutathione. Just glutatión. a quick Voy a review dar for those of you un who repaso are para quienes no new to conocen the lo que es el subject. We always glutatión, have porque newcomers. siempre hay gente nueva que Let's se une a just start off by nosotros. saying that life
Veamos a empezar. La vida sería imposible without sin glutatión. glutathione. Todo All living creatures individuo, have todo ser glutathione in their viviente cells, tiene and when niveles de levels drop, glutatión bad things necesarios para happen. vivir, When que levels are high, cuando hay greater health niveles is obtained. inferiores, tienen When I first problemas. started talking Cuando about empecé this a hablar de, topic, de este glutathione tema, was pretty el much glutatión era an una palabra que no unknown se conocía. word. Esto fue This hace is 20, 25 25 years ago. años. Now, La mayoría de las most people personas hoy have en at día least han heard of it, escuchado and hablar. that's because there's been over Esto es porque hay 180,000 180.000 scientific and separatas medical de artículos articles médicos published on publicados it que that can be podemos found on the world's encontrar. major research Por eso ya todo el resource mundo conoce este tema. site called En PubMed.gov. PubMed.gov. Every Todo scientist, every investigador está en researcher is on PubMed todo el PubMed tiempo, en ese all the portal. time. So just to Pongamos put ese this número en number in contexto, context, ¿verdad? 180.000. 180,000. What does ¿Qué that mean? significa? PubMed Hay lists about 40.000 40,000 articles on artículos de vitamin PubMed C de vitamina and C another y otros 80,000 or so on 80.000 vitamin sobre la E. So vitamina E. there are O sea more que hay articles más on artículos glutathione del than there are glutatión on vitamin de C and los que hay vitamin de la E vitamina C y la put vitamina E together. sumados. So just Vamos to a ver quickly cuáles review the son los roles of papeles que glutathione in desempeña health and illness. que Just desempeña el remember the glutatión. word Recuerda la palabra idea, idea. and you'll Y know así 90% of sabrán what qué glutathione does hace in el your body. glutatión en el cuerpo. El glutatión, qué Glutathione, what a idea tan great maravillosa. idea. ¿Para qué es What do cada these letra letters de la stand for? palabra idea? Let's look at them in Veamos. turn. Ahí es del The I sistema stands for the immune inmunológico, system. la D, The D stands for detoxificación, detoxification. E, The E para for energía, y energy. A, And finally, A antioxidante. for antioxidant. Viéndolo más Looking de a bit closer cerca, at these ¿verdad? letters, Esta palabra idea con la I, que es glutathione el is sistema literally food or fuel inmunológico, for the immune system. vemos que With con low niveles de glutathione levels, glutatión inferiores se you'll expresa un immunocompromise. With inmunocompromiso. high glutathione Y con levels, altos you no have tiene a chance oportunidades to de optimize optimizar las your immune defensas defenses. del organismo. La D D is es for de detoxification. We're exposed detoxicante. to thousands Todos of los toxins and pollutants contaminantes, and las sustancias chemicals in the químicas, el atmosphere, and ambiente, clearly claramente these estas things cosas can pueden be very dañar damaging. el How do organismo. we get rid ¿Cómo of them? nos Well, deshacemos de glutathione ella? is our Bueno, el main glutatión detoxifying detoxifica enzyme el system organismo. to do this. Glutathione gets rid of cigarette Los smoke, pesticidas, automobile los exhaust, herbicidas, los pesticides, metales herbicides, pesados, heavy el humo del metals, and cigarrillo on and y on. todos los And I tell people contaminantes. that De next to esto se water, detoxifica el organismo cuando there hay is no glutatión. more No hay important sistema más detoxification importante en el system cuerpo de in the detoxificación body. que el glutatión. E stands E, for E energy. de We could energía. spend a whole Bueno, de night esto just on podemos this topic. hablar muchas Just one horas. example, Un ejemplo, our cells nuestras have células little tienen structures in them microestructuras called llamadas mitochondria. These mitocondria, que son mitochondria act like pequeñas little batteries baterías que providing proporcionan energy energía a to la the célula. cell. Estas And these pequeñas little structures estructuras would literally literalmente burn up queman del from estrés, oxidative se stress quemaría if they did not have a constant los supply óxidos of y los glutathione to contaminantes cool them si no down tienen el from free glutatión radical que los damage. libere de los radicales libres. Finally, A for Finalmente, la A de antioxidant. antioxidante. El Glutathione glutatión, is referred to al as glutatión our se le conoce como el master antioxidante antioxidant. maestro. Why use ¿Pero this por qué term uso master? esta palabra Because we maestro? know Entre between 2000 y 2,000 and 4000 4,000 antioxidantes different existen en antioxidants la in ciencia. science. Here's the key. Pero aquí hay una None of clave. these Ningún antioxidants could antioxidante work puede were trabajar it si no fuera not por la for the presencia del presence of glutatión. glutathione. El glutatión Glutathione recarga recharges a these los other antióxidos, antioxidants. Glutathione recicla los recycles antioxidantes en el these organismo. antioxidants. Y The todo el whole sistema de antioxidation antioxidación system would se break down in the decaería absence completamente of en la sufficient ausencia o glutathione. insuficiencia So there del you have it, glutatión. the Ahí four tenemos major roles of entonces los glutathione 4 in your body, papeles que and now you can desempeña appreciate el why this glutatión en el molecule organismo. has such Por a eso es que hay un profound profundo effect efecto en su salud. on your health. Veamos So entonces let's la get back to diabetes. diabetes. Aparte de Besides tener having high blood altos sugar, contenidos de another azúcar en foundational la sangre, problem in hay otro problema diabetes de la diabetes. exists. Los diabéticos sufren Diabetics de suffer altos from high niveles de levels estrés of oxidativo. oxidative stress, Eso significa meaning they que have tienen more más oxidants oxidantes than que antioxidantes. antioxidants. Por And consiguiente, tienen consequently, altos they have niveles de una high levels formación of free radical radical de formation, radicales libres which plays que havoc in their destruye el metabolism. organismo. Esto tiene que This needs to apreciarse be antes de appreciated ir al before we go resto on to the rest of the de toda lecture. la Y'all got plática. this? La Diabetics diabetes have tiene higher estrés oxidative oxidativo stress muy and alto free y radical formación de formation. radicales Right? libres. This is what He aquí the la basis base of de toda esta most of this plática. talk is going to be.
Veamos a los niveles en la diabetes del glutatión. En vista de que el diabético tiene altos niveles de estrés oxidativo y de gran daño oxidante, entonces se puede predecir que hay bajos niveles de glutatión, porque el glutatión se está utilizando al combatir, ¿verdad? Y para combatir este daño oxidativo. Pero el daño no es suficiente, aunque tiene muchísimo sentido. Muchos estudios, muchísimos estudios han visto eso y han visto que en la diabetes el glutatión hace que haya una deficiencia. La diabetes, y esto está establecido, el paciente diabético tiene deficiencia, carencia de glutatión. Entonces, ¿acaso esto importa? ¿Afecta esto al paciente a nivel clínico? Pues claro que sí, absolutamente lo afecta. Esta deficiencia de glutatión lleva a que las células tengan mayor propensión de dañarse. Si este es el caso, los niveles de glutatión se pueden utilizar para prever la diabetes y posiblemente podrá utilizarse como una herramienta prognóstica para hacer pronóstico. Claro que sí. Y en este artículo los autores están incluso sugiriendo que se haga justamente eso, hacer la medición de los niveles de glutatión en la sangre para predecir la diabetes. Mientras que estamos observando los niveles de glutatión para predecir las enfermedades, podemos monitorear los niveles de glutatión para ver si el tratamiento es eficaz. Este artículo de Frontiers in Endocrinology nos ha mostrado que los niveles de glutatión mejoraban al mejorar el paciente. Esto es un reflejo de los niveles que se correlacionan con los niveles de glutatión con buena salud. Veamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué significa exactamente las complicaciones de un paciente diabético si hay niveles bajos de glutatión? Y este estudio se realizó hace muchísimos años. Esto es en 1996, que estaba viendo la correlación que había entre los niveles de glutatión y los índices de complicaciones en pacientes diabéticos. Incluso entonces se demostró que mientras menores eran los niveles de glutatión, más altos eran los niveles de complicaciones y enfermedades. Entonces ahora estamos viendo que hay una relevancia clínica. En la medicina hay desarrollos con respecto a la codificación del ADN, de la genética. Lo que hemos hecho en los últimos años, hace tanto tiempo era inimaginable. Y digo nosotros, ustedes y yo, ahora podemos escupir en una botellita, mandarlo y el resultado de ello es que con menos de $100 nos dicen de dónde vienen nuestras células, nos hablan de nuestros ancestros. Entonces hay genes que codifican distintos glutationes y como otros genes, entonces puede haber errores sutiles en la codificación y esto lleva a que haya cambios en la conducta del glutatión y por consiguiente puede haber un funcionamiento carente de glutatión. ¿Y cómo podemos relacionarlo a la diabetes? Es uno de los tantos estudios, el que aparece en pantalla. Dos subtipos de glutatión fueron examinados y estos defectos se relacionaron con un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Estos resultados nos han mostrado que existen para también otras cosas. Es claro que entonces si no funciona adecuadamente el nivel de glutatión puede resultar una diabetes. ¡Wow! Veamos entonces ahora a los niveles de azúcar y de glutatión. Hay una relación inversa, es decir, los niveles altos de glucosa pueden llevar a que haya un nivel inferior de glutatión. Ha sido motivo de estudio, de muchísimos estudios. Esta separata es del año 2003.
Como mencionamos anteriormente, los diabéticos tienen niveles más inferiores de glutatión. Y este es un resultado directo de oxidación de la glucosa. La glucosa se oxida y es la fuente de una cadena de daños de radicales libre. Y aquí podemos observar que al subir la glucosa, los niveles de glutatión bajan abruptamente como resultado. Esto es para tomar eso que produce el azúcar. ¿Es irreversible acaso este problema? ¿Es reversible o irreversible? Podemos cambiar esto aumentando el glutatión. Claro que sí podemos. Al proporcionar precursores de glutatión, esto puede ser restaurado. ¿Y qué pasa con los niveles de A1C de hemoglobina? Para ustedes que no han oído hablar de la hemoglobina A1C, ese es un examen de sangre que se utiliza para ver cuán bien un paciente con diabetes se controla. Es decir, si el A1C es alto, entonces hay muchísima azúcar por todo su cuerpo. Y si el A1C es bajo, el paciente se ha portado bien controlando su ingesta de azúcar. Ahora bien, cuando nosotros vemos con el glutatión estos niveles de la A1C, vemos que altos niveles de A1C reflejan niveles bajos de glutatión. Y al revés. Y está muy claro, los niveles de glutatión están directamente relacionados a buen control del azúcar y de la ingesta. Muy importante. Bien, habiendo dicho esto, y esto puede sorprendernos. Esperen. Nosotros no estamos tratando de controlar los niveles de la glucosa ni el azúcar, modulando el glutatión. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. No estamos tratando de controlar los niveles de azúcar. Lo que sí estamos tratando de hacer es recortar las consecuencias de que se genere una diabetes. Queremos preservar la buena salud de estos pacientes, pero no controlando los niveles de azúcar, porque es algo que va mucho más allá de eso, es más profundo. Déjenme explicarles. Y voy a comenzar preguntándoles algo. ¿Qué es lo que hace que una persona diabética se enferme? ¿Qué recorta la vida de un diabético? La respuesta no es altos niveles de azúcar. Ese es el mecanismo que resulta en problemas. Lo que realmente a nivel patológico ocurre que lleva a muerte y a una mortalidad y morbilidad, pensemos que esto significa muerte y enfermedad. Pues hay una lista muy larga de distintos problemas que pueden sufrir los diabéticos, eventos cerebrovasculares, neuropatía, infecciones en los pies y mucho más. Bueno, podemos hacer un resumen de dos problemas principales. El sistema inmunológico, primero y principal. Los diabéticos, por definición, son inmunocomprometidos. Está comprometido su nivel inmunológico y tienden más a no poderse defender contra infecciones. Y número dos, el problema principal de los diabéticos es que su sistema cardiovascular está dañado y no funciona bien. Esto incluye células rojas y células blancas engrandecidas. Por ejemplo, nos da la infección, las enfermedades e infecciones. Los diabéticos son muy tendientes a tener infecciones de pies, a tener infecciones micóticas, a tener problemas de infección del tracto urinario. Al mejorar en un diabético el sistema inmunológico, podemos disminuir las complicaciones que pueden desarrollar y de esa manera
van los niveles inferiores de mortalidad y morbilidad. Pero en esta población, la causa principal de muerte es el sistema cardiovascular de un diabético. Cuando vemos nosotros los vasos mayores, el sistema macrovascular, los diabéticos tienen mayores riesgos de sufrir de un evento cerebrovascular, de un infarto, corazón. Son dos causas muy comunes de muerte. Cuando vemos la circulación macrovascular, vemos que el problema es gigantesco. Cuando la circulación va a la parte visual, se da una ceguera, que es la causa de ceguera principal de los diabéticos. Cuando vamos a la parte del daño de los riñones hepáticos, es uno de los problemas más importantes de los países que están aquí. Cuando la circulación a los nervios se ve afectada, pues viene el daño a los nervios, la neuropatía. Y sí, la diabetes es la causa número 1 de la neuropatía también. Así que la causa principal de muerte y de enfermedad en el diabético es una circulación mala en el cuerpo. Veamos cómo se daña la circulación. Veamos un vaso. Esta es una arteria y veamos qué ocurre. Una arteria tiene 3 capas, una fibrosa, una del medio y finalmente una delicada, muy fina en el interior del vaso. Esto se llama endotelio, que es ese recubrimiento muy fino. Cuando hay un daño se inflama y acumula lo que se llama se inflama y bloquea la circulación. Imaginémonos que hay oxidación en un conducto. Es un poco complicado, pero veamos qué hace el glutatión. Veamos las consecuencias de tener niveles de glutatión inferiores o bajos. Todos tenemos grasa, lípidos, ¿verdad? Que circulan a través de la sangre y son importantes para varias cosas, pero demasiada grasa da a que se pegue en las paredes de las arterias y de allí, por ejemplo, estos niveles altos pueden darnos al colesterol, altos triglicéridos, y el glutatión puede disminuir el nivel de colesterol. Esta acumulación de grasa en las arterias está propensa a la oxidación, lo cual llamamos peroxidación lípida, que inflama estos tejidos. Recordemos que el glutatión es el antioxidante maestro, así que el glutatión en forma de peroxidasa es la enzima que está en la sangre que hace más lenta la oxidación del colesterol. El glutatión también minimiza la respuesta inflamatoria de estos tejidos. El tejido inflamado puede tener plaquetas y agentes coagulantes que empiezan a reunirse y apilarse en un lugar. El glutatión ayuda a nivelar las plaquetas. Finalmente, el calcio y otros agentes también empiezan a acumularse, haciendo que el bloqueo sea mayor dentro de la parte interna del vaso. Eventualmente, la arteria se bloquea completamente y con placa, ¿verdad? Nuevamente, el glutatión es la fuerza mayor que está tratando de que esto no ocurra. Mientras más bajos sean los niveles de glutatión, más probabilidades hay de que este proceso se dé y progrese. Esa es la teoría. Pero veamos la prueba, veamos los estudios clínicos y el papel que desempeña el glutatión en la enfermedad del corazón de un diabético. Este artículo es una separata sobre la protección ofrecida a los diabéticos al aumentar el glutatión.
Este repaso sistemático examina todos los artículos que se escriben de algo, de un tema, y llegan a un consenso. Es algo, una herramienta en investigación sumamente útil, muy poderoso. Y esta separata concluyó, después de disectar todos los artículos escritos, fue que sí, al aumentar el glutatión en los pacientes diabéticos, disminuye las complicaciones cardiovasculares. Esto incluye infartos y es algo que yo consideraría claro, evidencia contundente y clara, ¿verdad? ¿Y qué pasa con un evento cerebrovascular? ¿Hay alguna relación alguna? Y el glutatión, los niveles de glutatión con los diabéticos. A ver, primero permítanme recordarles que los diabéticos sufren de la población de diabéticos sufre más eventos cerebrovasculares que la población sin diabetes. Eso está establecido. En este estudio se examinaron los niveles de glutatión con otros marcadores de estrés oxidativo en los pacientes con eventos cerebrovasculares en la población. Y luego se compararon los números entre los pacientes diabéticos y los pacientes no diabéticos. Y como se esperaba, los pacientes diabéticos tenían niveles de glutatión inferiores, considerablemente inferiores que los no diabéticos. Así que los niveles de glutatión inferiores pueden considerarse un factor de riesgo para sufrir un evento cerebrovascular en los pacientes con diabetes. ¿Y qué pasa con una falla renal? Veamos. En este estudio chino, los pacientes diabéticos fueron estudiados por algún defecto genético. Cuando hay un defecto en un gen de glutatión, esto nos da a que haya una enfermedad en la población diabética renal. Luego se vieron otras abnormalías. Nuevamente, estos diabéticos con enzimas de glutatión normales mostraron tener anormales niveles inferiores, mostraron tener más enfermedad renal. Luego se tomó otro estudio con niveles de selenio y les explico, la forma activa de selenio en el cuerpo es una molécula llamada peroxidasa glutatión. Eso se midió en los diabéticos que tenían enfermedades renales y se halló que los niveles de glutatión tenían relación con el grado presente de enfermedad renal. Es decir, que se pueden predecir lo mal que puede resultar la falla renal. Y luego, como dijimos anteriormente, los números de ceguera en los diabéticos, ¿verdad? Igual que con la correlación de los niveles de glutatión con la presencia de retinopatía o enfermedades de los ojos, podemos observarlo en los diabéticos. Mientras más inferiores son estos niveles de glutatión, mayor es el grado de retinopatía. ¿Y qué pasa con la neuropatía o enfermedad de los nervios? Nuevamente, la diabetes es la causa número uno. La causa principal, aquí vemos los niveles de glutatión y la deficiencia en los niveles de glutatión que pueden predecir la severidad de la neuropatía. Estos doctores en este estudio trataron de ver si al subir los niveles de glutatión, si esto ayudaría a la neuropatía. Y la respuesta fue que sí, los ayudó mucho con su neuropatía. Información muy útil. Así que bueno, mucha información, entiendo que es mucha información. Muy bueno saber todo eso, pero lo que realmente tienen ustedes que saber es lo siguiente. El mensaje principal aquí es que, aunque al aumentar el glutatión hay un efecto menor en niveles de azúcar en sangre, no es la razón por la que nosotros usamos esta estrategia de subir los niveles de glutatión. La estrategia es disminuir o evitar totalmente las consecuencias que vienen con tener diabetes, la mayoría de las cuales son problemas circulatorios. La idea aquí
es is to prevenir prevent a the largo plazo las long-term consecuencias consequences de la enfermedad of the que disease llamamos we call diabetes. Y diabetes. eso, And amigos that, my míos, friends, es is true medicina realmente preventive preventiva. medicine. Muchísimas gracias por su Thank you amabilísima very much for atención. your attention. I Yo know sé that que was fue una a longer presentación than más larga usual de lo normal, presentation, but pero extremely extremadamente relevant relevante para to la the población de population la que we have at estamos hand. hablando.